Vamos a hablar de movimiento circular y de magnitudes angulares. Fijémonos un momentito en este dibujo. Tengo un movimiento circular, en este caso el de una noria, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a tener es que si estoy en la posición 1 inicialmente, el vector de posición es el que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto 1 y ese vector será el vector R. Si esto se desplaza hasta el punto 2 siguiendo esa trayectoria circular, pues ahora el vector de posición será R2. En ese recorrido se ha descrito un ángulo φ, este ángulo que estamos viendo aquí en medio, y se habrá recorrido una distancia S. Así que, en principio, pues eso sería lo que podemos observar en este movimiento. Si la longitud del arco es igual que el radio, el ángulo es un radián. Bueno, esto es de matemáticas. Supongo que a estas alturas nadie os tiene que explicar lo que es un radián, ¿no? Así que nosotros sabemos que una circunferencia completa son 2πr, ¿no? Pues, ¿cuántas veces cabe ahí r? Pues 2π veces, es decir, la circunferencia completa es 2π radianes. En general, el ángulo se puede calcular como el arco descrito partido por el radio, siempre y cuando ese ángulo esté en radianes, claro. Así que distancia recorrida sobre el círculo, es decir, el arco partido por el radio, es el ángulo descrito. Despejando por aquí, la relación que existe entre el arco S y el radio, pues es simplemente ese es el ángulo en radianes por el radio. Ojo, el ángulo en radianes, no en grados ni en cosas raras. Bien. El movimiento circular se caracteriza, dice aquí, porque la trayectoria es una circunferencia. Vamos a definir velocidad angular como el ángulo girado por el vector posición en la unidad de tiempo. Así que la velocidad angular será el ángulo φ partido por el tiempo t. ¿En qué se mide? Pues el ángulo se mide en radianes, el tiempo en segundo, pues en radianes por segundo. Si hemos dicho que S es φ por r, y sabiendo que la velocidad lineal es S partido por t, y que omega es φ partido por t, pues podemos encontrar a partir de estas expresiones la relación que dice que la velocidad es la velocidad angular multiplicado por el radio. Así que en un movimiento circular vamos a tener dos velocidades. Una velocidad lineal que se representa por v como siempre y una velocidad angular que se representa por omega. Bien, pues alguna cosita más. Además de los radianes por segundo, es frecuente que nos den la velocidad angular en revoluciones por minuto. Pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo es muy sencillo, porque una revolución por minuto es una revolución, es decir, una vuelta en un minuto. Pero un minuto son 60 segundos y una vuelta son 2π radianes, así que una revolución por minuto son pi partido por 30 radianes por segundo. Con ese factor de conversión podemos hacer todas las conversiones que queramos de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Movimiento circular uniforme. Bien, vamos a estudiar dos movimientos circulares, el uniforme y el uniformemente acelerado. Naturalmente habrá movimientos circulares con aceleraciones que no sean constantes y también los podríamos estudiar, pero no es el objetivo de este curso. Así que vamos con el más sencillo de todos, que es el movimiento circular uniforme. Bien, en este movimiento, pues lo que ocurre es que la velocidad lineal es siempre la misma y la velocidad angular, pues también. Pero ojo, cuando digo que la velocidad lineal es siempre la misma, solo es la misma en módulo, porque la velocidad lineal, que siempre es tangente a la trayectoria, si os fijáis, va cambiando de dirección. Ahora es así, aquí sería así, y en este otro punto es así. Es decir, tengo el mismo módulo de la velocidad lineal, pero va cambiando la dirección.
Si va cambiando la dirección, eso significa que hay una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro, que era la que originaba los cambios de dirección. Luego veremos cuál es y cómo se calcula. Bien, si la partícula inicia el movimiento desde un punto A de la trayectoria, al cabo de un tiempo habrá recorrido un espacio que será la velocidad lineal en módulo por el tiempo. O habrá recorrido un espacio angular, phi, que será omega por t. Esas fórmulas son las que me permiten trabajar con el movimiento circular uniforme. La velocidad entonces lineal hemos dicho que era S partido por t, pero si llamamos t mayúscula al periodo, es decir, al tiempo que tardamos en dar una vuelta completa a la circunferencia, pues podemos ver que en esa vuelta completa se recorre una distancia de 2πr, así que la velocidad también se podría calcular como 2πr partido por el periodo. Llamamos frecuencia al número de vueltas que se da en un segundo. Es la inversa del periodo, es decir, t multiplicado por f es igual a 1, o lo que es lo mismo, la frecuencia es 1 partido por el periodo. El movimiento circular tiene, hemos dicho antes, una aceleración normal, ya que la velocidad va cambiando de dirección. ¿Cuánto valía la aceleración centrípeta? Pues era el módulo de la velocidad al cuadrado partido por el radio curvatura. En este caso tenemos la ventaja de que el radio curvatura es constante y coincide con el radio del movimiento circular, así que es muy fácil de calcular. Velocidad al cuadrado partido por R. Facilísimo de calcular. Dice, si no hubiera aceleración centrípeta, una partícula no podría describir una trayectoria circular. Si no había aceleración centrípeta, recordad que el radio curvatura tendría que ser infinito y eso implicaba una trayectoria rectilínea, que no es el caso que nos ocupa. Bien, sigamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, tengo una rueda de 40 centímetros de diámetro que gira a razón de 45 vueltas por minuto. Calcula la frecuencia, calcula el periodo, calcula la velocidad angular. Calcula la velocidad tangencial de un punto de la rueda situado a 10 centímetros de su centro y la aceleración centrípeta de los puntos de la rueda más alejados del centro. Bien. Frecuencia. Me han dado que son 45 vueltas por minuto. La frecuencia es las vueltas que da en un segundo. Bueno, pues si da 45 vueltas en un minuto, como un minuto son 60 segundos, pues 45 entre 60, 0,75 son las vueltas que da en un segundo, que es la frecuencia. La frecuencia muchas veces se mide en hercios, H mayúscula Z, en honor al científico, Hertz. Y, bueno, pues hercios lo mismo que revoluciones por segundo o simplemente segundos elevado a -1, 1 partido por segundo. Revoluciones en realidad es adimensional. Me pide el periodo. Dijimos que el periodo era la inversa de la frecuencia, 1 partido por f. Por lo tanto, el periodo será 1 partido por 0,75 y eso será 4 tercios de segundos. Eso es lo que tarda en dar una vuelta. Así que 1,33 segundos, si lo diéramos en decimal. ¿Cuál es la velocidad angular? Siguiente pregunta. La velocidad angular, a mí me han dicho que era 45 vueltas por minuto. Recordad que el cambio que hacíamos era pasar esas vueltas a vueltas por segundo, que ya lo hemos hecho arriba, y luego multiplicar por los radiones que tiene una vuelta. Como una vuelta tiene 2pi radianes, pues 2pi por 0,75 es 1,5 pi radianes por segundo. Normalmente, si aparece un pi por ahí, no se suele operar, se suele dejar 1,5 pi, aunque podríamos multiplicar 1,5 por 3, 14, 15, 92 y tendríamos un número decimal equivalente. Pero ya os digo que normalmente se deja en función de pi. Me pide por la velocidad tangencial de un punto de la rueda situado a 10 centímetros del centro. La velocidad lineal o tangencial es omega por r. 1,5 pi era omega y r no me dice un punto que esté en el borde de la rueda, sino un punto que está a 10 centímetros del centro. Pues r tengo que poner 10 centímetros, es decir, 0,1 metros.
Así que, ¿cuánto sale eso? Pues 0,47 metros por segundo. Esa sería la velocidad tangencial a esa distancia del centro. Y por fin me dice cuál es la aceleración centrípeta de los puntos de la rueda más alejados del centro. Es decir, los que están a 40 centímetros es el diámetro, pues estarían a 20 centímetros del centro, ¿no? Bueno, pues tengo que calcular la velocidad a esos 20 centímetros del centro, que sería, pues como hemos visto antes, la velocidad angular 1,5 pi por el radio ahora, que es 0,20 en vez de ser 0,10. Y eso me da 0,94 metros por segundo. ¿Cuál será la aceleración centrípeta? Pues esa velocidad al cuadrado partido por el radio, 0,94 al cuadrado partido por 0,20, que es 4,4 metros por segundo al cuadrado. Vale, pues estos ejercicios de aquí, el 24 y el 25, me los hacéis y me los mandáis a vuelta de correo. Pasamos a hablar de movimiento circular uniformemente acelerado. Movimiento circular uniformemente acelerado, pues ahora tenemos aceleración lineal, porque antes teníamos una aceleración tangencial, ¿verdad? Perdón, una aceleración normal. Ahora lo que vamos a tener es una aceleración tangencial también. Vamos a seguir teniendo aceleración normal, pero vamos a tener también aceleración tangencial. Y además va a haber una aceleración angular. ¿Cómo definimos la aceleración angular? Pues como la velocidad angular al final menos la velocidad angular al principio partido por el tiempo. Esta sería aceleración media, pero también aceleración instantánea, porque estamos hablando de que es uniformemente acelerado, y si es uniformemente acelerado, la aceleración media coincide con la instantánea. Si despejamos de aquí, ¿qué obtenemos? Que omega t es igual a omega 0 más alfa t, o normalmente escribiríamos omega igual a omega 0 más alfa c. Es decir, la velocidad angular en un instante determinado es la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y podríamos, aquí tenéis unas cuantas expresiones que nos llevan a esta expresión de aquí abajo, que phi es igual a omega 0t más un medio de alfa t cuadrado, que es la que me daría el ángulo descrito cuando, partiendo de una velocidad angular inicial omega sub 0, pues me muevo con una aceleración angular alfa. Voy a escribir aquí al lado esas expresiones. Omega, voy a coger un lápiz de otro color, omega es igual a omega sub 0 más aceleración angular por el tiempo. Y la otra expresión que hemos visto es el ángulo es igual. Bien, yo voy a poner aquí un ángulo inicial que en muchos problemas van a aparecer. Phi menos phi sub 0 sería el ángulo descrito, pero es frecuente que muchas veces tengamos un ángulo inicial. Más omega sub 0 por t, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado, que se parecen mucho a las del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De hecho, las expresiones que tenéis aquí son equivalentes a esta. V igual a V0 más aceleración por el tiempo y S igual a S sub 0 más V sub 0 por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas eran las que acabo de escribir, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero es que también valen para
el desplazamiento a lo largo del borde de la circunferencia de una partícula que se mueve con un movimiento circular uniformemente acelerado. Es decir, estas serían las magnitudes angulares y estas serían las magnitudes lineales. Y esta aceleración que me sale aquí es la aceleración tangencial de ese movimiento circular. Entonces, vamos a tener en el movimiento circular una aceleración tangencial y una aceleración normal. La que aparece aquí es la aceleración tangencial. ¿Y qué relación hay entre la velocidad y la velocidad angular? Pues la velocidad es la velocidad angular multiplicado por el radio y la aceleración tangencial será la aceleración angular multiplicado por el radio. Estas son las relaciones que existen entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares. Bueno, en realidad nos faltaría otra, ¿no? Nos faltaría que S es igual al ángulo descrito multiplicado por el radio. Con esta que acabo de escribir tendríamos la relación entre todas esas magnitudes, siendo ese el espacio que recorremos sobre el borde de la circunferencia. Bien, aquí al ladito pues tenéis esa expresión, ¿no? Que la aceleración tangencial es alfa por r. Por otra parte, la aceleración normal sigue teniendo el mismo valor que tenía antes, es decir, tenemos aceleración normal, que es la velocidad al cuadrado, módulo de la velocidad al cuadrado partido por r. Es esta expresión que tenéis aquí redondeada. Pero fijaos que la velocidad lineal es omega por r. Luego, si pusiera aquí omega por r, sería omega al cuadrado por r al cuadrado partido por r, pues me saldría también omega al cuadrado multiplicado por r. Esa es la aceleración normal, que os la podéis encontrar en cualquiera de estas dos formas. Bien, vamos a pasar a la última página del tema, donde tenemos un pequeño problema. Vamos a intentar resolverlo. Me dice, tengo una partícula que describe una circunferencia de 5 metros de radio con una velocidad constante de 2 metros por segundo. Me está dando la velocidad lineal, ¿verdad? Y me está dando el radio. En un instante dado frena con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Es aceleración lineal, no angular. Hasta pararse. Esta aceleración que me está dando es la aceleración tangencial, ¿vale? Bien, pues vamos a calcular una serie de cosas. Me dice, calcula la velocidad angular en revoluciones por minuto de la partícula antes de empezar a frenar. Pues esa velocidad angular será la velocidad lineal partido por el radio, 2 partido por 5, que es 0,4 radianes por segundo. Si la quiero en revoluciones por minuto, tengo que pasar los radianes por segundo a revoluciones por minuto. Para pasar radianes a revoluciones tengo que dividir por 2pi y para pasar segundos a minutos tengo que multiplicar por 60 aquí arriba o dividir por 60 abajo, que sería equivalente. ¿Cuánto vale esto? Pues 12 partido por pi, revoluciones por minuto, que bueno, aquí en un alarde excesivo de redondeo, pues ha puesto que son 4 revoluciones por minuto, pero sería un poquito menos. Luego me pregunta la aceleración de la partícula antes de empezar a frenar. Antes de empezar a frenar, pues la aceleración de la partícula será solamente la aceleración normal, porque el módulo de la velocidad era constante, es decir, no estábamos frenando todavía. Pero sí había aceleración normal que hacía que cambiásemos la dirección de la velocidad. ¿Y cuánto valía esa aceleración normal? El módulo de la velocidad al cuadrado partido por r, es decir, 4 al cuadrado partido por r. Perdón, 4 no, 2. Era 2 metros por segundo, 2 al cuadrado, que es 4, partido por 5. Eso es 0,8 metros por segundo cuadrado. Luego me pide la aceleración 2 segundos después de frenar.
Bueno, 2 segundos después de empezar a frenar. 2 segundos después de empezar a frenar, con esta aceleración, pues tendríamos que calcular cuál es la velocidad que lleva la partícula. La velocidad que va a llevar la partícula, hemos visto en esta expresión que tenemos aquí, que era la velocidad inicial más la aceleración tangencial por el tiempo. Así que, ¿qué velocidad vamos a llevar ahí? Pues la velocidad inicial, que era 2, más la aceleración, que era negativa, ¿no? Era menos 0,5 porque estaba frenando, por el tiempo que me ha dicho que era 2 segundos, ¿verdad? Y entonces esto es 2 menos 1, que es 1 metro por segundo. Así que esa sería la aceleración que yo tendría que poner aquí. 1 partido por 5, y eso es 0,2 metros por segundo. Así que tengo la aceleración normal, 0,2 metros por segundo cuadrado. ¿Y cuál será la aceleración de la partícula? Pues tengo la aceleración normal y tengo la tangencial. La tangencial hemos dicho que era menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Pues la aceleración será la raíz cuadrada de la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Y eso es lo que dice ahí que sale 0,5 metros por segundo al cuadrado. Esto de aquí, ¿verdad? Bien, pues me parece que también ha redondeado un poquito más de la cuenta. Vamos a comprobarlo un segundito, porque esto es 0,5 al cuadrado más 0,2 al cuadrado igual a esto, y saco la raíz cuadrada de eso de ahí, pues sale 0,538, 0,54. Así que estamos redondeando un poquito a lo bestia en este ejercicio. O está redondeando el libro, ¿verdad? Vale, bueno, pues 0,54. Luego me pide la aceleración angular mientras está frenando. Esa es muy sencilla, porque la relación es aceleración tangencial, aceleración angular por R. Así que la aceleración angular es simplemente la tangencial, que era menos 0,5, dividido por R, que es 5, pues menos 0,1 radianes partido segundo al cuadrado. Fijaos que metros y metros se me van, y la aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda en pararse? Me pide. Se parará cuando la velocidad sea cero, ¿no? Así que eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo tarda en pararse? Pues la velocidad final, que es 0, menos la inicial, que era 2, dividido por la aceleración, tarda 4 segundos. Podríamos haberlo calculado también con esta fórmula, que me da la aceleración angular, ¿no? Decíamos que omega era igual a omega 0 más alfa t, despejando de ahí tenemos esta expresión, y podríamos haberlo calculado y hubiese salido lo mismo. Y por fin me pide el número de vueltas que da desde que empieza a frenar hasta que se detiene. Bien, ¿cuántas vueltas va a dar? Pues la distancia dividido por 2πr, ¿no? Que es lo que mide una vuelta. ¿Y qué distancia ha recorrido? Pues la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado, es decir, 2 por 4, menos un medio de 0,5 por 4 al cuadrado, que es 16, y dividido por lo que vale 2πr, que es 31,4, y eso pues parece ser que sale 0,1 vueltas. Otra forma de hacerlo, pues en vez de poner ese, hacerlo con el ángulo. El ángulo era omega 0 por t más un medio de alfa por t al cuadrado. Hacemos los cálculos, llegaríamos al mismo resultado. Así que o bien con S, la distancia recorrida a lo largo de la circunferencia partido por 2πr, o bien con el ángulo partido por 2pi. Tiene que salir lo mismo. Un ejercicio muy sencillo. Bien, pues ya pasaríamos a composición de movimientos, pero eso os lo cuento en otro momento. Os voy a dejar en la web una hoja de ejercicios de movimiento circular, y seguramente os encargue que me hagáis alguno.
aparte de los dos que os he mandado del libro. Así que en un momentito os lo pongo.